En tiempos de coronavirus, el aislamiento sigue siendo clave para erradicar este flagelo. Nosotros hacemos ADN, vos quedate en casa. Días pasados aquí en Pergamino se presentaron los 9 años de Chacra Apresid. En este caso pudimos conversar con el ingeniero Miguel Taboada, quien nos habla sobre la emisión de carbono. Lo que hicimos Guillermo Peralta y yo, básicamente hacer, utilizando metodologías del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, hicimos el balance de emisiones de gases de efecto invernadero que emite las rotaciones agrícolas versus, o sea, complementado, dividido, restado, cuánto captura de carbono en los suelos. En este caso, por modelizaciones que hizo el grupo de Adrián Andriulo en Pergamino, ¿no? El grupo con modelos de simulación. Básicamente lo que hicimos fueron con datos de actividad que tienen que ver con cuánto rinde, cuánto residuo entra al suelo, cuánto fertilizante entra, cuánto combustible se gasta. De ahí viene un poco de eso. Cualquier sistema de estos lo que hace, emite 3 tipos de gases, ¿no? El dióxido de carbono, que es la quema del combustible o la mineralización de la materia orgánica de los suelos. El óxido nitroso, que surge de los suelos por los fertilizantes o la descomposición de los residuos. Y un gas más que es el metano, que generalmente lo emiten los animales, el arroz, pero acá no hay, arroz inundado, pero no lo hemos considerado porque acá no había animales. Bueno, hemos comparado rotaciones muy interesantes que se vienen haciendo acá, que se diferencian fundamentalmente en la intensidad que tienen, es decir, cantidad de cultivos por unidad de tiempo. Hay rotaciones poco intensivas, por ejemplo, soja continua, o con mucha soja, rotaciones muy intensivas que incluyen cultivos de cobertura, 2 cultivos por año, y otras rotaciones que incluyen además uso de muchos fertilizantes nitrogenados. Bueno, hablando sintéticamente, lo que encontramos que las rotaciones más eficientes o mejores ¿qué quiere decir? Que tienen más rendimientos en producción de grano por cuánto se emite. Que quede claro, siempre se va a emitir, es como respirar, eso que quede claro, ¿tá? En general son aquellas rotaciones que tienen cultivos de cobertura, una gran cantidad de cultivos de cobertura, vicia, que captan nitrógeno desde el suelo y lo provee a los cultivos. En cambio, aquellas que usan mucho fertilizante nitrogenado con gramíneas, de golpe pueden capturar carbono, pero emiten muchísimo. El fertilizante nitrogenado es una fuente de emisión muy grande. Con lo cual, el otro mensaje fuerte es que hemos considerado rotaciones con pasturas sin animales, lo cual es una situación muy especial, que quede claro, se hacen fardos. Estas rotaciones con pasturas, cuando está la pastura se captura carbono en los suelos, las pasturas son excelentes para eso, pero cuando a los 4 años la pastura se quema y viene la agricultura, mucho de ese carbono se pierde, con lo cual hace que en términos de emisiones netas no terminen siendo tan eficientes. Entonces, como mensaje redondo es que hay que tener mucho cuidado con no excederse en el uso de los fertilizantes nitrogenados, no es que no hay que usarlos, que quede claro, ¿no? Y básicamente estas rotaciones con cultivo de cobertura se demuestran que son, con vicias, son realmente muy buenas desde el punto de vista de la sustentabilidad, porque emiten neto relativamente poco y producen la misma cantidad que con fertilizantes. ¿Sí? Hoy empieza la disyuntiva, es decir, en un primer momento se habla de cultivos de cobertura en general, y uno hablaba de una avena, de un centeno, un triticale. La vicia empezó hace 3 campañas a hacer un poco la moda. Claro. Pero la realidad es que recién esta campaña se empezó a intensificar el uso de la vicia villosa por sobre la vicia sativa. Claro. ¿Encontraron diferencias ustedes a la hora de hacer este tipo de análisis? En este tipo de análisis no hemos comparado la vicia con avena o con centeno. Sí en otros trabajos que hemos hecho. Hay una cosa que es elemental. Una avena o un centeno en biomasa seca está incorporando al suelo 1,5% de nitrógeno. La vicia el 3%, el doble, igual que una alfalfa, es decir, incorpora mucho más nitrógeno. ¿Qué quiere decir? Que incorpora un residuo que se descompone mucho más fácil, mucho mejor desde el punto de vista de la fertilidad, porque provee nitrógeno al cultivo siguiente. En ese sentido termina siendo mejor. En general las avenas, los centenos son excelentes porque cubren bien los suelos. No son tan buenos, no digo que sean malos, que quede claro, no son tan buenos desde el punto de vista de la fertilidad nitrogenada. Como mensaje general, yo defiendo la incorporación de la ganadería en estos sistemas. Para mí, la ganadería vuelve a los sistemas más diversos. Estuvimos viendo la presentación de Luis Bull, que estuvo muy linda. Esta diversidad también se refleja en lo que pasa debajo del suelo.
Si bien las vacas emiten metano y emiten nitrógeno por la orina, unas vacas en pastoreo, generan una gran diversidad biológica en los sistemas. Es decir, el mensaje final es lo mismo que pasa como terminamos esto. No importa tanto cuánto se emite, sino cuánto se emite por unidad producida. Es decir, si yo tengo un sistema pastoreado con índice de preñez del 50%, es decir, que quiere decir que la mitad de las vacas en turismo en el campo, en lugar de producir ternero, o con bajos índices de producción de leche, una ganadería poco productiva, eso va a ser malo, no solo por las emisiones, va a ser malo por todo. En cambio, si tengo una ganadería que tenga alta cantidad de producción de carne, alta cantidad de producción de leche, con altos índices de preñez, de destete, con buena sanidad, eso es perfectamente sustentable y puede ser incorporado. De hecho, yo trabajé muchos años con Martín Correa Luna, mi amigo que preconiza los sistemas de cría bovina intensiva, y lo que hemos demostrado que la vaca, lejos de perjudicar el sistema de siembra directa, lo favorece. La vaca, porque incorpora la pastura, que incorpora mucha fertilidad a los suelos, e incorpora pastoreo invernal de residuos que siempre y cuando uno pastoree pero no desproteja el suelo, no hay que pelar, hay que comer las malezas de invierno, eso es perfectamente sustentable. O sea, yo no niego la posibilidad de la ganadería, para nada. La reglamentación 103 del Ministerio de Asuntos Agrarios le pide tanto a frigoríficos como a matarifes que informen la cantidad y kilogramos de la media res. Esto tiene que ver con los aumentos de la carne y con el desabastecimiento. Quédense con nosotros. Primera pausa y ya volvemos con ustedes. Somos KWS y tenemos una clara visión: ser a través de nuestra semilla de calidad y conocimiento en agricultura, la empresa confiable para los productores a lo largo de las generaciones, sembrando el futuro desde 1856. ¿Por qué son importantes las medidas de restricción? ¿Y qué es el aplanamiento de la curva? Se sabe que un número importante de la población va a infectarse con coronavirus. Si bien no todas requerirán internación, sí lo hará un porcentaje de ella. Cuanto más estricto es el aislamiento, menor es el número de casos y menor el porcentaje de internados. Para comprender esta situación, podemos recurrir a un ejemplo matemático. Si el 1% de 1000 personas infectadas necesitara de un hospital, serían apenas 10 personas. Si fuera el 1% de 10.000 personas contagiadas, serían 100 personas. Y si fuera el 1% de 100.000 personas infectadas, serían 1000 que necesitarían internación. Y así sucesivamente, de una manera exponencial. Debemos lograr que las personas que necesiten hospitalización lo hagan en un periodo largo de tiempo para que pueda ser soportado por el sistema sanitario. Esto es aplanar la curva. ¿Qué significa el aplanamiento de la curva? La línea vertical representa el número de personas que pueden necesitar hospitalización. La línea horizontal representa el tiempo desde el primer caso. La línea punteada representa la capacidad del sistema sanitario. Ahora comparemos la situación sin aplicar medidas de restricción y aplicando medidas de aislamiento social. Si dejamos que esto suceda, muchas personas no podrán recibir atención médica. Pero si logramos que esto sea así, todos podrán recibir atención médica. Se busca un contagio gradual y sostenible por el sistema de salud. Depende de todos que así sea. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra.
Tecnomil, una empresa argentina. Tenés que dejarlo todo, hasta lo último, hasta que no te quede nada. ¿Y todo por qué? Por un choque. ¿Vos me entendés, Juan Martín? Ahora tengo que pagar una fortuna, me quiero matar. Bueno, yo te dije que llames a mi productor. Ah, te digo que voy de parte tuya. Pásame tu WhatsApp. Así de paso yo te digo cómo salió todo. Dale, chao. Es un crack este tipo, Pim, pum, pam, ja. Te la devuelve toda, Las plataformas digitales han llegado para quedarse en la producción y en la comercialización de granos. En este caso conversamos con la ingeniera María Di Napoli, CEO de la empresa Puma, que nos cuenta el por qué estuvieron presentes en Expoagro 2020. María Inés, buenas tardes. Bueno, por suerte nos tocó un poquito de sombra para hacer la nota. Recién hablamos fuera de micrófono. Si bien nos conocimos hace un tiempito en Hightech, es un gusto encontrarte aquí en Expoagro y habla bien de la compañía y habla bien de vos porque venía haciendo un esfuerzo muy grande. Contale un poco a la audiencia de qué se trata Puma. Hola, ¿cómo estás? Gracias por el espacio. Bueno, como bien decías vos, ya nos conocemos desde hace 2 años por lo menos y hemos evolucionado bastante desde ese momento hasta ahora, ¿sí? Puma en principio es una empresa liderada por mujeres, que eso no es poco. Y empezamos pensando un espacio que nos permitiera almacenar y gestionar todos los datos que se generan durante el proceso productivo. Almacenar datos era el core en ese momento. Ahora nos hemos enfocado a que esos datos entreguen valor a las empresas agropecuarias, ¿sí? Todos esos datos provienen de distintas fuentes, mapas de rendimiento, mapas de fertilización, los datos propios de las tablas de Excel que todo agrónomo lleva, los monitoreos. Lo cierto es que esos datos debían ser analíticamente analizados, valga la redundancia, para entregarle un valor a la empresa para que en base a eso tome decisiones más eficientes, ¿sí? Esa es la evolución que hemos tenido hoy. Hacemos una analítica compleja, entregando una solución fácil para tomar decisiones más eficientes. Da la sensación de que el productor, si algo que sabe es producir, es decir, le hablas de híbridos en el caso del maíz, le hablas de densidad de siembra, fecha de siembra, y el tipo lo tiene muy claro. Esta parte, un poco más compleja si se quiere, que lo saca de la parte productiva, a veces hasta es difícil venderla. ¿Cómo fue en el caso de ustedes para poder meterse dentro de las compañías, meterse dentro de las administraciones y dentro de la casa del productor y que entienda de que esto es la mejor manera de llevar todo al día? Correcto. Bueno, fue un proceso de aprendizaje conjunto con el cliente, porque nosotros tuvimos que aprender a mostrarle cómo podía aprender de los datos, que los datos eran el activo más importante de las empresas, que los datos le aportaban conocimiento, generaban conocimiento para decisiones más eficientes, y en ese caminar conjunto con el cliente aprendimos cómo contarlo. Entonces, en la medida que el cliente fue encontrando valor, fue diciendo, bueno, vamos por más. Y el feedback que tenemos con el cliente nos permite generar nuevas soluciones. Por supuesto, siempre, y ese creo que es un valor importante, un acompañamiento permanente en la adopción tecnológica. Nosotros acompañamos la adopción, cada cuenta tiene una persona que lo ayuda, que lo atiende 24/7. La plataforma tiene la versatilidad suficiente para adaptarse a cualquier sistema productivo. Tenemos empresas integradas verticalmente, del mismo modo que productores tradicionales de la pampa húmeda que hacen el grano y lo venden, ¿ok? Entonces, esa versatilidad que tiene Puma nos ayuda a la adaptación del cliente y al que el cliente lo único que tiene que hacer es un pequeño cambio cultural de dejar la libretita y pensar en la digitalización que le aporta valor. Por ahí pensar en cultivos y más acá en la zona de pampa húmeda, uno lo único que se le viene a la cabeza es trigo, soja o maíz. ¿Puma está preparado para otro tipo de cultivos, otro tipo de productores y otro tipo de escala? Sí, claramente. En la escala, como te decía, tenemos empresas que están integradas verticalmente, como es el caso de cebada para maltería. Por otro lado,
productos que no son tradicionales y son propios de las economías regionales. Te puedo contar que maní es uno de los productos que tenemos en el nombre de la empresa Prodeman, que son los dueños de Maniquín. Ellos han digitalizado toda la producción de maní y justamente ayer tuvimos como presentación de caso de éxito el maní, la digitalización de maní, un ingeniero de Prodeman que contó su experiencia de usuario y cómo ellos a partir de la digitalización encontraron valor en la producción de terceros y en la producción propia y por supuesto tienen un pantallazo general de lo que ocurre en todas las zonas del país donde están haciendo este producto. Abril es un mes que preocupa al gobierno, dado que las pymes tendrán que salir a pagar sueldos en esta difícil situación económica. Los préstamos que se están dando están al 24% de la tasa, son 120.000 millones de pesos volcados solamente para eso. Quédense con nosotros, segunda pausa y volvemos con ustedes. Somos KWS y tenemos una clara visión: ser a través de nuestra semilla de calidad y conocimiento en agricultura la empresa confiable para los productores a lo largo de las generaciones, sembrando el futuro desde 1856. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Si viajaste al exterior y si presentás algunos de estos síntomas, fiebre, tos, malestar general, congestión nasal, dolor de garganta o dificultad respiratoria, llama al 107. Si en los últimos 14 días estuviste en estos países y no presentaste síntomas, aislate en tu domicilio por 14 días. Seamos solidarios. Cuidar la salud y evitar el contagio es responsabilidad de todos. Tenés que dejarlo todo. Todo. Hasta lo último. Hasta que no te quede nada. ¿Y todo por qué? Por un choque. Por un choque. Pero... ¿Vos me entendés, Juan Martín? Ahora tengo que pagar una fortuna. Me quiero matar. Bueno, yo te dije que llames a mi productor. Ah, te digo que voy de parte tuya. Pásame tu WhatsApp. Así de paso yo te digo cómo salió todo. Dale, chao. Es un crack este tipo, Pim, pum, pam, ja. Se la devuelve toda, Presenta este bloque de Agrodifusión Noticias Colbag, Envases Colón, Sociedad Anónima. Según los especialistas, a la hora de producir maíz, no es lo mismo hacerlo en granos que pensar en un buen silaje de maíz. En este caso podemos conversar con el docente y profesor de la Universidad Nacional de Zamora, el ingeniero Luis Bertoia. Bueno, los motivos en principio son poder conectarme con el productor. Sí, para nosotros es una fuente de información muy grande. Cuando uno se para frente a un grupo de gente que está al pie del cañón todos los días, no tiene que olvidarse que hay una ida y vuelta. Es decir, uno puede transmitir cosas en las que está trabajando, pero también tiene que estar abierto a recibir las opiniones, las realidades, los problemas y las críticas que pueden venir del parte del productor. Eso nos ayuda muchísimo para poder llevar adelante los trabajos que hacemos, que estamos obligados a hacer en el área de investigación y docencia. Muchas de las cosas que escuchamos, vemos y que nos enseñan son transmitidas también en la clase, para que los chicos que están estudiando agronomía tengan un mejor contacto con la realidad, con el productor, que conozcan más los problemas, o sea que es un ida y vuelta muy importante para nosotros. ¿Cuánta diferencia encontrás justamente de la parte de la facultad, cuando llevas la parte experimental y los ensayos, a la realidad? Cuando un productor te sentás mano a mano y te explica o te pregunta situaciones que tiene que vivir en el campo. Bueno, un poco relacionado con lo que dije antes, es decir, tratamos de detectar cuáles son los problemas que tiene el productor para ponerlos en funcionamiento, evaluarlos, tratar de hacerlo a una escala menor que el productor, probar diferentes metodologías, diferentes insumos, diferentes técnicas que a campo serían imposibles de llevarlas adelante
y una vez que se generan esos resultados poder transmitírselos al productor, siempre pensando que trabajamos en escala mucho más chica, no se llamaron laboratorio o campo experimental, y la transmisión al productor, por supuesto, siempre va a estar condicionada a un concepto económico, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos limitaciones, podemos usar diferentes densidades, diferentes fechas de siembra, diferentes dosis de fertilizante en microescala, donde los costos no inciden. En función de esos resultados uno va avanzando, va aumentando el tamaño de aquellos resultados que vemos que son favorables y por último, antes de transmitírsela al productor, o por lo menos no transmitírsela, sino hacerle llegar que hicimos ese trabajo, para ser un poco más ubicados, y que el productor también tenga en cuenta cuáles son los costos de eso, ¿no? Y esa información que nos viene a nosotros también nos sirve mucho para saber si lo que estamos haciendo es coherente o es algo que no tiene sentido, ¿no? Si tenemos un control, el productor es el controller de nuestros trabajos. Pareciera que el momento crucial del silaje es cuando la máquina ingresa al lote. Sin embargo, la etapa del silaje arranca mucho antes. Hay toda una parte, digamos, agronómica que hace a que llegar a esa etapa no termine siendo tan traumática. Yo te diría que dentro de todo, por supuesto es importante, hay momentos que son más importantes. Y los extremos del planteo de silaje son los más importantes. Antes de colocar una semilla en el suelo, hay que tener en cuenta qué híbrido, qué densidad, qué fecha de siembra, quién va a hacer la siembra, cómo va a regular la sembradora, con qué velocidad se va a hacer, características que tiene el suelo, probabilidad de lluvias en función de la información que podemos juntar. Todo eso hace que comencemos con el pie derecho o no. Viene todo el desarrollo del cultivo en función de la planificación. ¿El momento que entra la picadora es importante? Sí, por supuesto. Tiene que entrar en un periodo que va de 30 a 45% de materia seca de la planta. Y después viene el periodo que yo considero más importante, que es desde que se abre el silo hasta que llega a la boca del animal. Ahí es donde detectamos mayor cantidad de errores, mayores pérdidas, que llegan hasta un 50% de lo que está dentro de la bolsa. Piensen que se está perdiendo desde el momento de la siembra hasta el picado un porcentaje determinado. Durante la conservación siempre hay una pequeña pérdida por fermentación, y si estoy hablando desde que se abre la bolsa hasta que llega a la boca del animal, podemos llegar a perder hasta un 50%. Piensen que lo que estaría potencialmente disponible en el lote se está perdiendo un 60-70% si sumo toda la cadena de pérdidas manejables, pérdidas manejables, no estoy hablando de pérdidas inevitables. Así que hay que tener mucho cuidado, es toda una ingeniería de proceso. El silaje es mucho más complejo que la producción de granos por todo lo que implica. No solamente usamos la balanza para medir el resultado, sino que tenemos el concepto de calidad. Que en grano, con tal que el grano esté entero y tenga una humedad adecuada, bueno, a partir de ahí se comercializa, son conceptos básicos. En cambio acá tenemos que transformar todo ese producto en leche o carne. Tenemos que tener mucho producto y de calidad para después transformarlo en carne, es decir, que le llegue a la boca del animal. Entonces es mucho más complejo el proceso. Para tener un poco una idea general, tenemos que planificar lo mejor posible para que cada una de estas pérdidas se disminuyan al máximo, se reduzcan al máximo, y nunca vamos a eliminar las pérdidas, pero sí podemos disminuirlas como una buena programación. Y para hacer una buena programación no solamente tiene que estar el productor haciendo cálculos pre-siembra, desde la elección del lote, todo lo que ya dije antes, sino durante el cultivo, durante el picado, durante la conservación y durante el suministro, es decir, la extracción del silo, en la puesta dentro del mixer o autoconsumo, cada uno sabe qué le conviene más, y controlar todo, cada uno de esos procesos, que es lo único que nos va a garantizar sacar el máximo provecho del lote. El maíz es muy caro y no podemos dar el lujo de perderlo. Si hacemos las cosas bien, se transforma un cultivo caro en un cultivo barato. Si hacemos las cosas mal, es un cultivo demasiado caro. Hablando de eso, Luis, yo me pongo a pensar en aquel ingeniero asesor que pretende venderte un maíz que vale entre 150 a 180 dólares la bolsa, y vos me decís, terminó el proceso y tengo la posibilidad de perder el 50% de eso que hice. A ver, ¿de qué manera pasás de esa parte experimental a la parte real de un campo, explicándole al productor que tiene que achicarse o sí la brecha si no está perdiendo muchísima plata? Sí, mira, la respuesta desde el punto de vista económico más simple es, señor, si usted está perdiendo el 50%, siembre la mitad de campo y manéjelo bien. Ahí ya tenemos un concepto que no es tan fácil hacerlo, pero conceptualmente gasto la mitad por hectárea, pero voy a tratar de sacar el máximo provecho. El principal, es decir, yo diría que pasa por
tres factores fundamentales. Tener conocimiento del proceso, eso las empresas tienen que ser, entre las empresas públicas y privadas, digamos, vamos a hablar del INTA, las facultades, la empresa semillera, todos tienen que, en conjunto, la asociación de productores, es decir, seguramente me olvido de algún grupo, tratar de capacitar al productor para que estas pérdidas, que no significan mayores inversiones solucionarlas, sino con pequeñas presencias o controles, esas pérdidas disminuyen muchísimo. Entonces, tratar de que comprenda toda la tecnología. Normalmente el ganadero que produce carne o leche no es un agricultor, es decir, no tiene toda la cultura que tiene el agricultor de años y años y años. Entonces, a veces es un poquito más difícil que interprete cómo manejarlo, pero tenemos que lograrlo, porque se está manejando mucho dinero. Una hectárea para picado es mucho más cara que una hectárea de grano, entonces no podemos darnos esos lujos. Entonces, conocimiento. Además de conocimiento, asesoramiento. Es decir, el asesoramiento de un técnico formado en el tema no es un gasto, es una inversión. Es decir, el problema es que como lo que no se mide, lo que no se ve, no se siente, es muy difícil hacerle entender a alguien que está perdiendo calidad en algo que no tiene elementos para medirlo. La balanza es lo que mide es rendimiento, pero no mide calidad, y muchas veces las pérdidas mayores son en calidad más que en rendimiento. Por lo tanto, hay que hacerles entender, que tengan en claro que se pierde calidad, y si se pierde calidad se pierde litros de leche o kilos de carne. Entonces, esos tres, y lo que falta, que les dije antes, es estar presente en cada uno de los pasos. Es decir, no podemos vivir en el pueblo, tenemos que estar atrás de todo el proceso, porque como decía, creo que si mal no recuerdo fue Martín Fierro, o no recuerdo, pero en realidad el dicho es: el ojo del amo engorda el ganado. Entonces, evidentemente, eso hay que aplicarlo constantemente. ¿Por qué? Porque es plata, plata. Mirando un partido de fútbol no voy a ganar plata. Controlando al sembrador, a la empresa que me está proveyendo la semilla, la entrega de fertilizantes, la picadora, el que maneja el mixer, es decir, el control de eso es lo que me va a hacer ganar plata. Cerramos el programa con una noticia que pareciera que no fuera de los argentinos. El coronavirus afectó también al asado. El supermercadismo anunció esta semana que bajó casi el 10% el consumo de la carne con hueso. De esta manera y con esta noticia nos despedimos con ustedes. Nos volvemos a encontrar en 7 días. Esto ha sido Agrodifusión Noticias.